contra los feminicidios, donde el 70% de las mujeres muertas son trabajadoras o empleadas de maquila. En las zonas desérticas sin transporte, donde los transportistas y patrones han resultado coludidos por el secuestro. Asimismo, creemos que estas experiencias de organización y muchas otras que no son difundidas, como la lucha de las mujeres de Cananea, que hoy son un gran bastión y un gran sostén de la huelga de los mineros de más de 2 años y medio de huelga, aunque hoy insuficientes, deberían ser el ejemplo de organización en la Ciudad de México y el Estado de México. El número de feminicidios en el Estado de México son 3.000 mujeres en 10 años las asesinadas, entre ellas muchas trabajadoras, estudiantes, mujeres especializadas. Bajo esta perspectiva es que las mujeres, parte de la agrupación Paños Rosas, nos sumamos a este esfuerzo en impulsar este foro donde académicos nos hablen del punto y coma de cómo esta reforma ataca a los derechos de los trabajadores, donde ni una coma los trabajadores han podido quitar, y creemos que una reforma laboral que se tendría que hacer en México va de la mano de la participación de todos los trabajadores. A 124 años del aniversario del 1 de mayo, en honor a los mártires de Chicago, Paños Rosas los llama a marchar este 1 de mayo contra la esclavitud laboral y la miseria y la violencia de la mujer, contra la reforma laboral, contra las leyes antiaborto en el país, por aborto libre, seguro, gratuito y sin restricción, contra la alianza reaccionaria del gobierno y el Estado y por el castigo a los pederastas, por la solidaridad con el SME y Cananea. Formamos un gran contingente este 1 de mayo de mujeres donde levantemos estas banderas. Y no solo eso, las invitamos a formar parte de Paños Rosas México, que se extiende allá más de 6 países en Latinoamérica, para que luchemos no solo este 1 de mayo, sino todos los días por estas banderas, todos los días contra la opresión de género y por avanzar los derechos al Estado capitalista y vincular nuestra acción política al horizonte revolucionario, conscientes de que la emancipación de la mujer está ligada a la emancipación de la especie humana. Este sábado nos vemos en la Glorieta Colón a las 9:30 de la mañana. Pues muchas gracias a Alejandra Sepúlveda, y le solicitamos a la doctora Amparo Merino, que viene de la Universidad de Castilla-La Mancha, una universidad referente donde existen pensadores sobre el derecho del trabajo y promotores de la defensa de los derechos de los trabajadores, como Antonio Bailos, como Joaquín Aparicio, como tantos profesores que tenemos en Castilla-La Mancha, una universidad que sentimos hermana y que es un referente de nuestras aspiraciones en Europa. Con ustedes, la doctora Amparo Merino. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si necesito un micrófono porque hablo altísimo, entonces voy a intentar hablar más bajo. Bueno, muchísimas gracias ante todo pues por esta invitación para estar con todos vosotros para hablar en teoría de la reforma laboral en México. Yo de la reforma laboral en México, este proyecto de reforma laboral, pues no sé mucho, pero creo que sí sé mucho de reformas laborales, porque desde mi integración en la universidad en mi país, en España, pues hemos atravesado varias reformas laborales, algunas de mucha entidad, y creo que los efectos que han ido produciendo la mayoría de estas reformas, pues podríamos decir con carácter general, han sido bastante perversos. Y digo que han sido bastante perversos porque con carácter general, insisto, el baluarte o el elemento que siempre se ha venido escribiendo para reformar nuestro mercado de trabajo ha sido siempre el de la flexibilidad. Parece ser que se tiene que flexibilizar el mercado de trabajo. Veremos en qué términos se está flexibilizando el mercado de trabajo, y parece que se tiene que flexibilizar ese mercado de trabajo para que las empresas aumenten en competitividad, para que las empresas obtengan mayor rentabilidad, obtengan mayores beneficios, etcétera, etcétera.
pero siempre se deja a un lado la parte débil del contrato de trabajo, que precisamente es el trabajador. Y el trabajador es esa parte débil del contrato de trabajo que el derecho del trabajo tiene precisamente que tutelar. Estamos actualmente atravesando pues, por un proceso de crisis económica y financiera mundial. España ha sido uno de los países europeos que está sufriendo con mayor agresión esta crisis económica. Estamos actualmente en unas tasas de desempleo que para nosotros es exagerado, que prácticamente alcanza el 20%. Y frente a esta situación, pues lo que se está intentando hacer por parte de los poderes políticos es reformar nuevamente el mercado de trabajo. ¿Por qué? Si estamos en una crisis económica, en una crisis financiera, ¿por qué se tiene que afectar las estructuras laborales? ¿No? Parece que el culpable de esta crisis económica es el trabajador y sobre él se tiene que afectar. Sobre él se tienen que introducir modificaciones de entidad que con carácter general en ningún momento le van a beneficiar, sino que lo que se pretende nuevamente es aumentar la competitividad de las empresas. Bueno, en el caso de México, las reformas van por varios sentidos, por varias direcciones. Según lo que he podido ver y lo que se me ha comentado, de una parte, la reforma que se pretende es una reforma flexibilizadora del mercado de trabajo. De ahí podríamos hablar de la flexibilidad de entrada en el mercado de trabajo y la flexibilidad de salida. Yo os contaré muy brevemente cuáles son las experiencias que al respecto tenemos en España, pero es paradójico. Al mismo tiempo que se pretende flexibilizar el mercado de trabajo, parece que en vuestro país, en México, se quiere conseguir un mayor intervencionismo estatal en la parte colectiva, en lo que hace referencia al sindicato, a los derechos colectivos de los trabajadores, a la huelga y a la negociación colectiva. Es decir, flexibilicemos por un lado, pero por otro lado intervengamos con mayor contundencia, ¿no? Y esto a mí me resulta enormemente paradójico, porque los que somos defensores de los derechos de los trabajadores, siempre en la parte de la flexibilidad estamos reclamando una mayor presencia o un mayor intervencionismo estatal. Y sin embargo, en el ámbito de los derechos colectivos reclamamos la autonomía colectiva, menor presencia de las instituciones políticas, menor presencia del Estado, ¿no? En el caso de la flexibilidad, ¿qué se quiere hacer en México? ¿Qué se quiere hacer en España? Nosotros actualmente estamos inmersos en un proceso de diálogo social con los interlocutores sociales. En España, y yo creo que esto es un logro muy importante, gran parte, no todas, de las reformas laborales que se han venido adoptando han sido fruto del consenso entre los interlocutores sociales y en ocasiones con presencia del gobierno. Es decir, la gran mayoría de las reformas laborales en España son fruto del diálogo social. Y en la actualidad tenemos abiertas varias mesas de diálogo social que lo que pretenden, en definitiva, es introducir una reforma al mercado de trabajo español para, de alguna forma, dar respuesta a la crisis económica. Y los flancos sobre los que se quiere dirigir la reforma, pues son los de siempre. Son la contratación, son el empleo, es decir, el acceso al trabajo y los mecanismos de salida, básicamente el despido. ¿Qué es lo que se pretende en España y se ha venido pretendiendo desde prácticamente los años 80? Pues lo que se pretende es que desaparezca la estabilidad en el empleo. Parece que el argumento que vienen utilizando la patronal, por supuesto, y en determinadas circunstancias los poderes públicos, es que una mayor flexibilidad en la entrada, en el acceso al empleo, permite aumentar el propio empleo, ¿no? Las estadísticas y los datos que se nos han venido ofreciendo nos han dicho que no. Es decir, el empleo estable se comparece bien con el aumento del empleo, pero el empleo temporal no se comparece bien con el aumento del empleo. Es decir, no porque vayamos a crear mayor número de contratos temporales va a aumentar el empleo, aumenta el desempleo. ¿Por qué? Porque normalmente los trabajadores que van a ser despedidos son los trabajadores con contrato temporal. Por tanto, esta primera argumentación